Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. El día de hoy quiero contarles sobre 7 cosas que me gusta de Goa, India. Si aún no has estado o tienes curiosidad por saber sobre India y en específico de Goa, sigue viendo este video y descubre 7 cosas que me gusta de Goa, India. Antes de empezar, quiero dejar en claro que Goa es visiblemente diferente al resto de la India, debido al dominio portugués. Aunque aquí no encontrarás tanto el misticismo hindú que hay en otros estados, es muy atractiva para los turistas. Es un centro turístico en la India que ha estado atrayendo un flujo constante de turistas. Esto se debe a las hermosas playas que tiene, y algunas de ellas son puerta de entrada a algunas zonas turísticas cercanas. Lo primero que me gustó de Goa es la seguridad. Cuando hablo de seguridad, me refiero a cómo un ciudadano o extranjero se siente viviendo en este territorio. Algo que va muy ligado a la delincuencia, tales como sicariato, extorsión, pandillas juveniles, balaceras, delitos cibernéticos, asaltos, bolsiqueo, hurto de autopartes, vandalismo, secuestro, etc. Goa es considerado uno de los estados más seguros en lo que respecta a crímenes graves. De acuerdo a las estadísticas tomadas para las elecciones que se dio en India el último mes de febrero, el estado costero de Goa ha registrado un incremento de 17.8% en el total de incidentes delictivos desde el 2016 al 2020. Solo en el último año, el estado experimentó un aumento del 17.1% en los incidentes delictivos. Los delitos contra la mujer se redujeron en un 40% del 2016 al 2020. También ha habido una disminución significativa en los casos de disturbios, en un 65.8%, y de delitos violentos en 32.6% desde el 2016 al 2020. Este es el segundo punto que me gusta de Goa. Acá les muestro un cuadro comparativo entre Goa y Lima, que son los dos lugares donde he vivido. Hay que tener en cuenta también que Lima es una ciudad capital y por tanto es más cara que ciudades de provincias. Además, es un lugar urbanizado. Por otro lado, Goa es una provincia de India y es más rural. Para este cuadro he recolectado información de diferentes fuentes. Podrán observar la diferencia del costo de vida entre Goa y Lima. En lo que se refiere al precio de un piso en renta, hay una diferencia mayor al doble. Eso se puede deber a, como dije antes, Lima es una metrópolis, es el centro económico, administrativo y social de la región. En el caso de la gasolina, no hay mucha diferencia. Tomemos en cuenta que en los últimos meses todo el mundo se ha visto afectado por el precio del petróleo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania. Quisiera mencionar que el gas en Goa está subsidiado, pero no para todos, aunque últimamente, debido al alza de los precios de los combustibles, no hay subsidio para nadie. Así que este precio que ven es el precio real sin ayuda del gobierno. La electricidad, como otros recursos básicos, es significativamente menor al de Lima. Acá quisiera mencionar que me consta que el agua y la luz son súper baratos, pero la calidad de servicios deja mucho que desear. En cuanto a los alimentos,
hay muchos que no se producen aquí y tienen que ser traídos de otras provincias. Y como sabrán, India es un país grande y las distancias son largas. Lo que encarece a estos productos es el costo del transporte. En conclusión, Lima es 2.72 veces más cara que Goa. Manejar en Goa es toda una aventura, ya que además de la congestión vehicular, existen muy pocas señalizaciones de tránsito. La construcción y diseño de las pistas deja mucho que desear. Ni qué decir de los conductores, quienes siempre usan la ley del vivo, frase muy popular en Latinoamérica. Mi apreciación personal sobre este tema es que, a pesar de las circunstancias que favorecen a los accidentes, la mayoría de goanos manejan con precaución. Y tal vez esto no sea porque ellos quieran ser precavidos, sino porque la realidad del sistema de pistas los obliga a ser así. Ejemplo 1. Las pistas son muy angostas y a pesar de eso son de doble sentido. 2. En gran parte de Goa no hay veredas, por lo tanto, los peatones tienen que caminar por las pistas. 3. Por las pistas no solo circulan los carros y peatones, sino también motocicletas, bicicletas y hasta vacas. 4. En ciertas partes de Goa, los ambulantes se apoderan de las pistas. 5. Aquí hay muchos perros callejeros y ellos duermen en las pistas y o cruzan intempestivamente. La densidad de Goa está en constante crecimiento. Esto debido a que indios de otros estados están migrando cada vez más y esto ha obligado a construir nuevas pistas, pero esta vez más anchas, es decir, autopistas. Quizás en un futuro el número de accidentes de tránsito aumente, ya que por las autopistas se manejan a velocidad y ya saben, a mayor velocidad, menor tiempo de reacción. Goa se ha convertido en el primer estado de la India en declarar como controlada la rabia. No existen casos de muerte por rabia desde el 2018. Como ya les comenté, aquí hay muchos perros callejeros, así que en el pasado la rabia era una enfermedad muy común y mortal. A los goanos no les gusta llamarlos callejeros, sino perros de la comunidad. Son alimentados por los vecinos y no pertenecen a alguien en particular. Se encuentran en jaurías por todas las calles. Cuando los canes son vacunados, se les hace un pequeño corte en una de las orejas. Así, en caso de mordedura, se puede corroborar si el animal tiene su vacuna antirrábica. Sería bueno que, así como el Estado controló la rabia, también pudiera controlar la natalidad de estos animales. Así como en Perú tenemos a nuestro pisco como bebida bandera, en Goa es el feni. El feni es un licor propio de Goa, es decir, no lo encontrarás en ninguna otra parte en India, al menos no el original. Se originó en Goa cuando los portugueses colonos trajeron por primera vez
el cashew nut o anacardos a este estado costero de India. Existen dos tipos, el de coco y el de anacardos. El más popular y comercial es el de anacardos. Su venta fuera de Goa está prohibido, por eso indios de otros estados vienen hasta acá a consumirlo. Existen varios cócteles que se pueden preparar con feni. Sin embargo, los goanos prefieren tomarlo con agua con gas y limón, o si no, con limca, que es una bebida gaseosa de limón. Los momentos de playa en Goa van muy bien acompañados con un feni. Si existe un país en el que la historia, la tradición y la ubicación tienen una relación con la vestimenta, esa es India. La ropa india más conocida para mujeres son el sari, la kurta y el anarkali. Todas las personas que deciden viajar a la India ganan un interés y atracción por la ropa india. La cultura hindú es muy conservadora. Las mujeres hindúes, por ejemplo, nunca muestran sus piernas o sus hombros. Entonces, es aconsejable evitar las camisetas de tirantes o la ropa ajustada, al menos que vayan a zonas turísticas como Goa. Así es, Goa, a diferencia del resto del territorio indio, es más tolerante en cuanto a la ropa se refiere. Goa es un estado indio más occidentalizado, por lo tanto acá verás poca gente vistiendo de la forma tradicional india. Sin embargo, la poca ropa clásica india que he visto me pareció muy bonita, que no he podido evitar caer en la tentación de comprarme unas cuantas. Una de las prendas femeninas más utilizadas es el sari. Este vestido hindú suele medir entre 5 y 6 metros de largo. El sari se viste con una blusa ajustada llamada choli, que deja el vientre al descubierto, y con una falda o shalmar, que es una especie de pantalones algo abombados. Una de las prendas indias que me gustó mucho fue el salwar kameez, que es una túnica y unos pantalones abombados ajustados a la altura de los tobillos. Lo que también me encantó fue el churidar kurti, que es un conjunto de túnica y pantalones ajustados y largos que hacen que a la altura de los tobillos se formen pliegues que aparenten un sistema de brazaletes. El anarkali también es una prenda india muy bonita. Bueno, también quería decirles que visiten mi tienda virtual Namaste Bella, donde estoy vendiendo este tipo de prendas de la India y también joyería. Así que no dejen de verlo. Si bien es cierto que la religión se profesa en muchas partes del mundo, sin embargo, en mi experiencia, no todos la toman de una forma tan seria y tan a pecho como en la India. Uno de los valores que está bastante arraigado en todas las religiones es el valor de la familia. Para el ciudadano indio, independientemente de su religión, es muy importante la familia, es decir, la unión de una pareja por lazos legales y religiosos que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Ellos protegen, apoyan e incentivan el matrimonio, que es el comienzo para formar una familia. Son conscientes de que dentro de un matrimonio no todo es color de rosa, que habrá malos momentos, pero que, a pesar de eso, vale la pena seguir juntos. Que todos los miembros de la familia deben trabajar para mantenerse juntos y así proteger el núcleo familiar. Es decir, quemar hasta el último cartucho con tal de evitar que la familia se rompa.
Para evitar problemas dentro de la familia, la religión incentiva también otros valores, tales como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la madurez, etc. A pesar que yo no soy una persona religiosa, considero aplaudible el fomento de los valores por parte de la religión. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que realmente te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil. Bueno, si es así, dame un like, suscríbete, dale clic a la campanita para notificaciones y comparte. Gracias por tu atención. Besos.